porque ya está con nosotros el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Como siempre, ministro, un placer tenerle aquí. Bienvenido a Next Noticias. Como no, para el contrario, Fernando, para mí es un placer estar con ustedes, escuchando siempre sus atinados comentarios y sus recomendaciones como política nacional de Estado. Y comparto plenamente de que nosotros tenemos una alta responsabilidad hoy ante esta crisis mundial y no nos podemos ver separados, vamos en el mismo barco. Yo no pienso que alguien va a ganar dentro del barco porque el barco se hunda. Lo que Sí. tenemos que luchar todos es para que el barco llegue a puerto seguro y de la mejor manera, y todos los que están adentro vayamos consolidados y buscando mejores intereses. Así que yo creo que esa mezquindad, y decía algunos políticos entendidos, el estadista piensa en las futuras generaciones, el mal político piensa en las próximas elecciones, y eso es lo que le está pasando a muchos, como dice el ingeniero Blandón, en este país. Así que un saludo y a todos los radioescuchas y televidentes, y un placer estar en este importante y meca del saber de la noticia en este país. Y, ministro, el lunes se dio esta reunión del presidente Cortizo con productores del país. Varios temas. Uno, pues, ¿qué va a pasar con ese modelo que se había hecho de cadena de frío? Un gran centro logístico en Mercapanamá que alimentaría mercados periféricos. ¿Qué va a pasar con el arroz? Pues se menciona que ya obviamente no somos autosuficientes, va a haber una importación de arroz. ¿Cuáles fueron los otros temas que se tocaron en esa reunión del lunes? Sí, mira, la reunión del lunes fue una reunión con un sector importante y el más grande del país. Estaban los sectores arroceros, cebolleros, el presidente de la ANAGAN, presidente de los productores de maíz, una delegación muy representativa de todo el sector agropecuario. Y lo importante, en una reunión amplia y franca con el presidente Cortizo, se vieron los avances que ha tenido el sector agropecuario y la consolidación del sector en estos 2 años y medio de Sí. gobierno, un sector que venía totalmente golpeado por el gobierno anterior, y hemos avanzado, crecido, fortalecido varios sectores importantes y aumento de las importaciones. Y se han tomado acciones legales que jamás pensaron tomarse, como la eliminación de la UPSA, que fue una autopista y una entidad impuesta por los tratados para facilitar las importaciones y de conocer la soberanía agroalimentaria en cuanto a al control del patrimonio fito y zoosanitario y la inocuidad de alimentos. Y hoy tenemos una APA que elimina totalmente a la UPSA y vuelve las facultades a los ministerios correspondientes. Y también recobrar los recursos del FESI y otras grandes acciones, y sobre todo impedir esas importaciones excesivas que acabaron con el sector agropecuario. Hoy hay un gran debate y una gran preocupación en el mundo de parte de los productores. Yo te diría, para ordenarlo, Fernando, es el tema del incremento de los fertilizantes, los productos, los insumos agropecuarios, el combustible, etcétera. Y ahí el presidente manifestó claramente que tenemos una comisión a nivel nacional dándole seguimiento, viendo los temas, las oportunidades, viendo el uso de productos naturales, biológicos, conseguir productos más baratos, y lo más importante, que en este momento tenemos que asegurar el abastecimiento de estos productos. Ya inclusive ni siquiera el problema es precio, sino que muchos países han restringido sus exportaciones de Exportaciones. productos de materia para insumos agropecuarios, y nosotros como país responsable tenemos que dar. La comida más cara es la que no existe, y nosotros pensamos que tenemos la posición, la creación, la actividad y las instituciones para poder sobrevivir a esta situación. Es una situación momentánea, debe ser coyuntural, producto de la apertura de la crisis. La demanda estaba totalmente cerrada, todo el mundo estaba confinado, y al abrirse todo se ha creado un colapso, inclusive en el problema de transporte marítimo, los fletes han aumentado, y en la medida que se vaya normalizando debe ser. Pero en este momento nosotros estamos confiados que así como nosotros pudimos vencer la pandemia, que fue para mí más difícil porque todo el mundo estaba confinado, etcétera, creo que tenemos las condiciones como país, la creatividad para garantizar en esta crisis
la producción de alimentos. Nosotros tenemos garantizado la producción de arroz hasta mediados de este año que viene, el año 22. Tenemos también la producción de maíz y estamos trabajando ya la producción de cebolla, está sembrada, la producción de leche está caminando. Va a haber incrementos en los costos, pero también tenemos que buscar junto gobierno, empresa privada, productores, industriales, consumidores, la forma de paliar esto, pero lo que tenemos que hacer es seguir produciendo y echando adelante. Así que ahí estamos viendo alternativas. El otro tema que tú planteas es el tema de Merca Panamá. A través de todas las reuniones que hemos tenido con los sectores productivos, ellos sienten que Merca Panamá no ha jugado el papel que le corresponde de facilitar el comercio a los medianos y pequeños productores y que se ha enquistado una estructura de beneficiar a los importadores o los mercaderistas de productos y que el productor no se ha sido beneficiario directo. Efectivamente, ha habido una estructura que se montó con contratos de la administración anterior. Ya en la semana pasada se dieron 5 locales a asociaciones directas de productores y el señor presidente ordenó a la Junta Directiva y al licenciado Ranti Verar para que analizaran y se buscaran todas las condiciones para que Merca Panamá, que fue hecha para llevar el producto del productor al consumidor y se beneficiaran los dos eslabones más débiles de la cadena, que es el productor y el consumidor final, reestructure y se trabaje duramente en buscar que esas situaciones irregulares se subsanen y apoyar de manera directa a los productores. Y otro de los temas que se plantearon también fue la necesidad de dar el pago lo más rápido posible de los subsidios. Ahí claro, nosotros planteamos que hasta ahora nosotros no debemos nada. El gobierno pagó más de 50 millones de dólares que quedaban pendientes de administraciones anteriores y estamos en el pago del 750 al día de la cosecha del año 2020-2021. Estamos comenzando a pagar ya parte de la cosecha de arroz del 750, que quiero aclarar, no es un subsidio al productor. Ese subsidio es al consumidor. Al consumidor, una acción que es totalmente irregular y totalmente anormal. Y entonces el productor que cobraba 24 dólares, 23 dólares del molino, se le dio el subsidio al consumidor y entonces recibe ahora solamente 17 dólares del molino y el gobierno de los dineros públicos tiene que entrar en una relación con el productor llenando formularios, son fondos del Estado, tiene que justificarse, etcétera, y crea una situación un poco engorrosa para una relación que debió ser netamente comercial productor-molino y efectivamente nos demoramos 1 mes, 2 meses, 3 meses, tenemos que ver en esta situación de crisis los recursos y hemos hecho el esfuerzo y hasta ahora estamos al día y estamos tratando de subsanar. Ellos han solicitado la eliminación de la regulación de precios en los productos agropecuarios, que fue una política, yo considero, errada. Totalmente. Y una politiquería de parte del gobierno anterior. Pero nosotros como gobierno comenzamos esa desregulación porque consideramos que en un país como nosotros regular el sector agropecuario y fueron los productores los que se sacrificaron en sus márgenes. Pero bueno, llegó la pandemia, desregulamos más de 8 productos y seguíamos hasta terminar de regular todo, pero la pandemia ha creado una situación de carácter social muy especial y nosotros le hablamos a los productores que en este momento desregular los productos básicos en una situación económica dura para muchos sectores podía traer una situación social que lamentaríamos y que mejor sería esperar una mayor recuperación de empleos, etcétera, para pensar entonces en la regulación. Para mí esos serían los temas y el presidente concluyó de que él es un aliado estratégico de este sector, va a seguir apoyando. Estamos ahora en la elaboración de la política de Estado del sector agropecuario. Nosotros consideramos que muchos sectores, el bancario, zona libre, el sector logístico, etcétera, se han consolidado en nuestro país por una política de Estado que ha permitido el crecimiento y las políticas claras para el desarrollo de estos sectores.
mientras que el sector agropecuario ha sido la cenicienta y no ha contado Claro. con ninguna política de Estado y ha estado al vaivén de los intereses económicos de los gobiernos de turno. Y lo que queremos es dejar el próximo año una política coherente donde el sector agropecuario, como ustedes lo señalan, el sector terciario va a ser importante, lo seguirá haciendo, hay inversiones, pero no genera empleo por la gran tecnología y expulsa más bien por la tecnología. Hay que buscar en otros sectores y sobre todo en el agropecuario la generación de empleo. Y para mí, yo en estos 2 años y medio de ministro he llegado a la conclusión. Tenemos uno de los PIB per cápita más altos de toda América Latina. En una reunión que tuvimos con el Banco Mundial, cuando le sacamos el PIB de los habitantes de la zona de tránsito y queda todo el resto del interior, nuestro PIB promedio del resto del interior está por debajo de la media del PIB de toda América Latina. Lo que quiere decir que tenemos un país con un crecimiento alto, con un PIB per cápita altísimo, pero con una gran desigualdad social, una inequidad interesante, muy grave, sectores donde no tienen acceso a los mínimos y básicos servicios públicos, y tenemos los próximos gobiernos que invertir en ese sector para evitar la eclosión social que lamentaríamos todos. Don José Blandón con nosotros, don Augusto. Buenos días, José, ministro. un placer. El placer es mío, ministro, tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy, hablando de un tema de importancia. Pero voy a referirme a la juventud rural, a hombres y muchachos y muchachas, y la juventud urbana de las ciudades, de las provincias que forman parte de nuestras provincias del interior. No veo ningún programa dirigido a ellos para convertirlos en productores de alta tecnología, con proyectos relativamente pequeños en términos territoriales, pero altamente rentables, como por ejemplo los cultivos hidropónicos, como por ejemplo los cultivos con invernadero. Leche tipo A, grado A. ¿Qué política desarrollar hacia ellos, que son la población que tiene el 30% del desempleo y en el interior es mayor? Ese es un punto. Y el otro, señor ministro, yo creo que haciendo un análisis macroeconómico de lo que está ocurriendo en el país, esta política de subsidio no tiene capacidad de poder desarrollarse más. Esto es una cosa que ya llegó a su máximo nivel y nosotros tenemos que ir a eliminar un poco de subsidio. Por ejemplo, no veo ninguna razón para tener subsidio en arroz. Creo que nosotros tenemos que estudiar, si a usted le parece bien, quería su opinión sobre esto, cuál es su opinión más que le parece bien o no, de comenzar a diseñar una política para generar empleo juvenil en el campo. Y la única forma de hacerlo es si ligamos a ese empleo la alta tecnología. Hay países que usted ha visitado como Israel, Holanda, por ejemplo, Estados Unidos, en la que tienen esto bien desarrollado. ¿Por qué nosotros no iniciamos planes pilotos en eso? Sí, profesor, totalmente de acuerdo con usted. Casualmente tuvimos una reunión con organismos internacionales viendo el tema de los subsidios. El 85% de los subsidios nuestros son directos al productor vía subsidio de precios. Sí. En el caso del arroz, que son casi 70 millones de dólares, sí es una verdaderamente aberración, porque ese no es subsidio al productor y no aparece contabilizado en nuestras cifras como si fuera el productor. Y en el caso de la leche, estamos dando 10 centavos por litro de leche. Creo que ya hemos mejorado mucho el precio de leche. El precio de leche en el gobierno del presidente Varela llegó a menos de 30 centavos, por eso tuvieron que dar los 10 centavos. Y en el caso de maíz, hemos dado 3 o algo. Nosotros, lo primero, profesor y de la audiencia, tenemos que hacer el agro un agro serio, responsable y rentable. Nadie que participe en una actividad donde va a estar a expensas de las importaciones que venían de Guyana, cuando el productor ya iba a sacar el arroz, todos los molinos y todos los silos de Panamá estaban llenos de arroz de Guyana, que era un negociado, porque venía 10, 12 dólares menos, pero se afectaba la producción nacional. Nosotros teníamos producción de leche, se bajaron los aranceles
de queso cheddar quebraron a más de 4.000 productores en la región de Azuero, ese pequeño productor que vive del tanque de leche que gana $170 a la semana y ese es su salario. Acabaron con la producción bajaron de carne, trayendo carne que no era de Estados Unidos, que era de Australia, no tenía los valores, metiendo carne de segunda como si fuera de primera. Entonces hemos ido ordenando el sector para hacer el sector rentable. Eso es importante. Y una vez se le dé seguridad, porque efectivamente, si nosotros no establecemos la regulación de las importaciones de los productos sensitivos, todos los países europeos, Estados Unidos, todo el mundo tiene seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y defienden los sectores esenciales. Nosotros aquí tenemos 7, 8 sectores que tenemos que defender. Leche, ganado, arroz, maíz, cebolla, papa, cerdo, pollo, y nunca se defendieron. Y otro problema serio que tenemos, ingeniero Blandón, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde muchos productos, sí, una vez ya se inició desaceleración, sí, van a desaparecer. Nosotros no podemos competir con las asimetrías de Estados Unidos. Yo he hablado con los señores de la embajada y le he dicho, señores, ustedes no pueden acabar nuestro sector agropecuario y no puede ver la relación comercial entre Panamá y Estados Unidos por encima de las relaciones estratégicas. Hoy la gente emigra es del campo en toda Centroamérica, América Latina y en África, y nosotros vamos a tener que ver. Y sí, tenemos un préstamo con el BID de 42 millones de balboas, donde está orientado fundamentalmente a eso que usted señala, a incorporar la juventud rural en las áreas más apartadas, tecnificando, que usted pueda tener todo el sector agropecuario en un app, en una tableta, en una computadora. Me decía el embajador de Polonia, nosotros si el agricultor no tiene una computadora y no la sabe manejar, no le damos un préstamo. Nosotros tenemos que incorporarnos y no es difícil. La mayoría de nuestros productores todos tienen un celular. Tenemos que modernizar nuestras instituciones y trabajar en la competitividad. En estos días estuvimos reunidos con el embajador de Israel, vamos a iniciar otra gira y a retomar el apoyo de Israel. Ahí tenemos productores de cebolla que están usando ya tecnología israelí en Natá y me lleno de mucha satisfacción y están pasando de 600 a 1.200, 1.500 los quintales por hectárea con sistema de riego en alto y en fuera de las áreas inundables. La leche tenemos ya productores con nueva tecnología en 8, 12 y hasta 20 litros por vaca cuando el promedio es 4 o 5. Esa es la dirección y fortalecer los bachilleratos agropecuarios y que los becar a muchos, estamos becando a más de 30 Colombia, productores, dirigentes de las comunidades para que sean transformadores, pero tiene que haber una política de Estado orientada a poner en primer término el sector agropecuario, enderezarlo, acabar con el paternalismo y la politiquería y hacer una estructura sólida, seria y responsable del sector agropecuario como única alternativa y que este sector papel social y político que tiene que jugar, profesor. El exministro Linde Pérez me decía hace unas semanas que no le planteaba a usted, a lo mejor usted tiene mejor comunicación con él que yo, que uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que nuestras fincas pequeñas y medianas no son rentables. Entonces necesitamos que nuestros finqueros pequeños y medianos sean rentables. Hablo de fincas de 5, 6, 7, 8 hectáreas. La única forma de hacerlo rentable es si nosotros hacemos un paquete tecnológico que le permita a ellos tener esto y que permita que el productor que entra al mercado, que está en el mercado, el agroproductor, tenga cero subsidio, porque el subsidio mata la capacidad del Estado de poder crear infraestructura. Y yo no estoy hablando de irnos a la serranía, donde cualquier proyecto de esto se va a encontrar con el problema que no hay luz. Estoy hablando de gente que vive, por ejemplo, en Monagrillo, o que vive en Las Tablas, o en el Cesteadero, que tiene pequeñas propiedades. Sí, pero eso es lo que me decía Lindy, si nosotros pudiéramos hacer esto, pero noto entonces que el MIDA necesita tener paquetes tecnológicos, nuestros muchachos que trabajan con usted en el campo, esas cosas ¿cómo andan? Bueno, mira, importante, como tú señalas, en caso de la escuela de campo de arroz, nosotros hemos establecido un programa con apoyo de la Comunidad Económica Europea
el Instituto Interamericano de la Agricultura, el ICA, y el Ministerio, y hemos logrado hacer escuelas de campo, más de 300 a nivel del país, y hemos podido bajar los costos por hectárea. El costo de hectárea anda aproximadamente por 2.300 balboas, y hay productores que han estado en 1.500 balboas el costo. ¿Por qué? Porque usamos más semilla de la necesaria. Hemos visto que estamos usando 4 quintales de semilla, podemos utilizar 1.75 quintales. Hay un ahorro importante de casi 200 balboas por hectárea. Se puede utilizar la mitad de fertilizante haciendo estudios de suelo. En vez de usar, por ejemplo, 12, 14 quintales, se pueden usar 7, 8 quintales de fertilizante. Igualmente en el uso de insecticidas y otros plaguicidas y fungicidas, de acuerdo con una economía de una agricultura de precisión, podemos ver qué realmente son las plagas, cuáles son los insectos que están, y utilizar el producto adecuado y no fumigar 3, 4, 5 veces o 4 veces como se hace. Y eso nos ha llevado a unos precios, unas pruebas son iniciales, pero son halagadoras y pudiéramos estallar. Nosotros tenemos inversiones el año pasado en más de $5 millones en silo para el sector agropecuario, en Chepo, para arroz se está utilizando también. Y yo he conversado con varios productores entusiasmados, donde dicen que nosotros, si entramos en negociaciones con el FLAR para sistema de riego, teniendo 2 cultivos al año, podemos ir arriba de más de 300, 400 quintales por hectárea. Sí. Pero eso da recursos y dinero que estamos consiguiendo haciendo y apoyando, sobre todo, profesor, al sector arroz. Hoy el sector arroz, en 2 años no hemos importado ningún grano de arroz que no haya sido aprobado por la cadena agroalimentaria del arroz, y sí cumpliendo con los contingentes que establece la OMC y el PPC con Estados Unidos. Pero esos 2 años, 3 años ha permitido que se incrementen 13.000 hectáreas más de arroz en medio de la pandemia. Entonces sí tiene que haber una política de Estado que dé tranquilidad, seguridad al sector para que pueda invertir. Tenemos que hacer, como usted, el agro rentable, y en esa orientación. Por eso que queremos dejar una política de Estado con el presidente Cortizo dentro de sus planes de gobierno y su compromiso con el debate del agro en Volcán, que haya un agro que pueda estar con una estrategia fija de apoyo para los próximos 20 años y que garantice todos esos temas, porque ningún joven quiere incorporarse al agro si va a perder, su papá va a perder la finca y queda endeudado. Tenemos que hacer el agro, y totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que dirigir en los próximos años los incentivos a servicios en el sector agropecuario, tecnología, captación de agua, infraestructura, almacenamiento, tecnología de drones, que son los que están rigiendo hoy el mundo y que no son tan difíciles, y que es fácil su aplicación siempre y cuando el Estado tenga el sector agropecuario como una prioridad y no como una prioridad a desaparecer. Ministro, hay varias preguntas que me hacen. Uno, lo de los jamones, ¿cuándo se empiezan a repartir? 2, ¿el Panamá Solidario va a mantenerse? Y 3, ¿hay ya números preliminares de cuánto creció el sector agropecuario en este 2021? Sí, cuando nosotros llegamos al gobierno, las ferias libres de Lima se hacían con productos totalmente importados. Una cosa absurda. Picnic, correcto. Cuando el presidente Cortizo asume el gobierno el 1 de julio, ordenó y se reunió con los porcinocultores y productores, y se estableció el programa con producción 100% nacional. O sea que lo que del 19 en adelante, todo se está haciendo con producción netamente nacional, y eso queda el dinero en el país, genera empleo en el país. Con la pandemia se tuvo que suspender las de Navidad de Lima, y para no perjudicar a los sectores más desfavorecidos por la pandemia y golpeados del desempleo, se decidió entonces, dentro del programa Panamá Solidario, establecer el programa Navidad Solidaria. Ahí entonces, a través de fondos del programa Panamá Solidario, se repartieron más de 800.000 piezas de producto navideño. Entonces el producto navideño se amplió no solamente a jamón,
sino a productos congelados y piernas, botembol y otros productos de cerdo. También se establecieron pavipollos, jamones de pollo, embutidos de cerdo y de pollo, y ha ampliado la capacidad para atender a otros productores. Este año se están repartiendo ya 1.300.000 piezas por una inversión de 20 millones. Se está haciendo a través de los coordinadores y las estructuras montadas con los coordinadores de provincia, de distrito y las juntas comunales a los sectores más golpeados, hacerlo de la forma más transparente posible, como se hizo el año pasado, se vuelve a hacer este año, y que le llegue un producto navideño a las familias más golpeadas del país y a todo el país. Y esa inversión está alrededor de los 20 millones y queda, ya los productores en la reunión que tuvieron con el presidente le solicitaron que el programa navideño de Lima se mantenga, y el presidente le prometió que una vez terminado el año nos reuniríamos con los productores para organizar para el año 22 el programa de productos navideños, que según ellos es de gran valía para los productores nacionales en el país. Y también nosotros ya desde el 1 de diciembre el programa Panamá Solidario inició la repartición a lo largo de todo el país de estos productos, así que nosotros esperamos que antes que terminen las fiestas navideñas deba haberse repartido una gran cantidad de productos ya en todo el país y en las áreas más vulnerables socialmente. Sobre el Panamá Solidario, ministro, ¿se mantiene en el 2022? Bueno, nosotros, el presidente tiene la última palabra. El presidente siempre ha señalado que el gobierno no puede abandonar a los sectores más golpeados. Eso nos ha demostrado y hemos dado un ejemplo al mundo como Panamá en el manejo de la vacunación, de la crisis. A pesar de las últimas alarmas que están sonando, hemos podido mantener por más de un año, a diferencia de muchos otros países, el control de la crisis. Y también Panamá sin aumento de impuestos. Costa Rica tuvo que hacer una reforma tributaria que causó estragos sociales. Colombia hizo lo mismo y fue casi 3 meses de cierre y de problemas, pérdida de vida, problemas materiales. Y nosotros no hemos tocado impuestos y hemos mantenido un programa social muy importante. A lo mejor no el perfecto, criticado por algunos, pero ha tenido una gran efectividad, sobre todo en mantener el sentido social. Así que el presidente y el equipo está evaluando. Yo pienso que hay una recuperación que se está dando. Hay un incremento casi de 1.000 millones en los ingresos corporación con antes de la pandemia. Hay una recuperación que se ve claramente en la calle, en los sectores, y dependiendo de cómo analicemos las últimas cifras del mes, yo me imagino que el presidente tomará una decisión si de continuarlo o de continuarlo parcialmente o disminuirlo. Así que estaremos esperando esa decisión. Y yo pienso que el sector ha crecido por lo menos entre el 3 y 4%, una cifra importante. Y para mí lo más importante es que ha consolidado la confianza de los productores en producir, en que sienten que hay un gobierno que lo apoya, que tenemos que apoyar más y que tenemos que dar y orientar en lo que el profesor Blandón llamaba en una política seria de tecnificación, de Estado, de pasar del paternalismo a una política agraria verdaderamente de apoyo, de elevación de productividad, de eficiencia y manejar los costos. La agricultura en la parte comercial es un negocio, tenemos que manejar los costos y si nuestros costos están muy por fuera de los precios de mercado, estamos totalmente no competimos. Y el otro tema que es importante, la ayuda a la agricultura familiar, a esos 80% de pequeños productores que están en algún momento en una agricultura de subsistencia, hacerlos productivos, incorporarlos al mercado con los programas de Estudiar Sin Hambre, donde las escuelas están organizando a los productores junto con el ministerio para comprarles el producto para alimentar a sus hijos y que se incorporen a la producción de manera técnica y científica. Igualmente, el programa que se está realizando con el MIDES, la FAO y el MIDA de incorporar más de 6.000 mujeres indígenas
con dirigentes agropecuarios nacidos de las comarcas para incorporar a la mujer a producir y vender como lo hemos estado haciendo en la diferentes instituciones. Así que tenemos un reto grande, pero yo sí considero que los gobiernos que vienen, este gobierno le faltan 2 años y medio, el primero, tendrán que ver el agro con mucha responsabilidad, porque efectivamente es el sector o que nos va a salvar de una eclosión social o nos va a producir un problema social muy profundo si no lo sabamos manejar correctamente. Ministro, como siempre, un placer tenerle aquí en Next Noticias. Gracias por esa participación y esa amplia explicación sobre hacia dónde vamos en el sector primario. Gracias a ustedes y saludo, profesor, saludo, hermano Correa. Bueno.